Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar en sintonía de Radio 760 y permitirnos acompañarle a lo largo de todo este día y también en su jornada nocturna, ya sea que se encuentre de descanso o esté empezando labores, aún se encuentre en su vehículo o haciendo alguna diligencia, y usted nos permite poder llevar esta programación que tiene como propósito exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos platicando del tema del regreso del Señor. Ese es el tema matriz, amados hermanos, el tema importante, el tema fundamental. Y dentro de este tema estamos en este momento leyendo el libro de Apocalipsis. Dentro del libro de Apocalipsis, pues estamos viendo los eventos que el Señor ha dejado por escrito, que Él le dictó personalmente a Juan, para que Juan nos lo hiciera llegar a nosotros. Y es importante, amados hermanos, que no le tengamos miedo al Apocalipsis. Yo voy a seguir insistiendo en ese pensamiento, porque muchos nos estamos perdiendo las bendiciones grandes del Apocalipsis por estarnos convenciendo a nosotros mismos que es un libro difícil de entender, o que hay que tenerle miedo, o que es solo para cierto grupo de personas, o que solo ciertas celebridades, ¿verdad? Porque ahora tenemos celebridades dentro del mundo cristiano que así mismo se llaman celebridades, o que se les tiene que reconocer como celebridades, porque si no se ofenden. Entonces, amados hermanos, no es solo para ciertas celebridades. El libro el Señor lo dejó para su iglesia. Y si usted y yo somos iglesia del Señor, tenemos esa bendición de poder accesar a todo lo que la palabra nos está enseñando. Y pues definitivamente, amados hermanos, también tengo que motivarle a que cultivemos, fortalezcamos, reavivemos, profundicemos en nuestra relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos, desde Juan 14 nos fue dejado como el Consolador, como el Paracletos, como aquel que está encargado de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia en este momento, porque es la delegación directa que Jesús hizo para su iglesia. Y pues obviamente en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, y en varias otras secciones de los evangelios, vemos que el Señor comisiona al Espíritu Santo para que Él sea el que guarde a la iglesia, interceda por la iglesia, nos recuerde las cosas que el Señor enseñó, que nos ministre, que nos fortalezca, y muchas otras funciones que tiene el Espíritu Santo, amados hermanos. Pero nosotros a veces lo que hemos hecho, o lo que hemos optado, es como contristarlo, apartarlo, no permitir que Él ejerza el señorío sobre la iglesia, lo cual nos está causando grandes problemas en todo nivel, amados hermanos. No es un mensaje de protesta, pero sí quiero hacerle ver este tipo de situaciones que estamos viviendo, donde pues se ha descuidado la comunión del Espíritu Santo, y dentro de varias congregaciones se ha limitado el papel del Espíritu Santo. No se le deja actuar al Espíritu Santo. Pareciera que nosotros estamos solo copiando lo que una iglesia por allá hace, o por allá, tanto en la alabanza como en la administración, como en la impartición de la palabra, etcétera. Pareciera que estamos copiando o tomando lo mejor de otros lados, sin permitir que el Espíritu Santo sea el que se mueva. Hay muchos que no
les gusta hablar del Espíritu Santo, o hablar con el Espíritu Santo, o permitir que el Espíritu Santo se mueva. Yo he estado en reuniones donde a veces el Espíritu Santo empieza a tomar el control, amados hermanos. Mucha gente lo corta, no corta de raíz porque dice que eso no debe ser, que lo que pasa es que tenemos que cumplir un horario, es que tenemos que predicar, tenemos que dar el tema, etcétera, etcétera. Y en ese momento, amados hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es estar a la disposición del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce las necesidades que hay y Él desea ministrar al pueblo. Pero nosotros, por nuestros protocolos o por nuestra costumbre o por alguna circunstancia que no viene al caso mencionar, cortamos el fluir del Espíritu. Queremos que nos oigan cantar, queremos que nos oigan predicar, queremos que nos oigan profetizar, pero no queremos oír al Espíritu Santo. Entonces estamos mal. Amados hermanos, el centro de todo debe ser el Señor, y el Espíritu Santo ha sido delegado precisamente para que nosotros no olvidemos que debemos de tener nuestra mirada puesta en el Señor, en que todo debe de girar alrededor de Él. El único que merece la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el dominio y la autoridad, el protagonismo, si usted me permite utilizar esa palabra, es el Señor. Así que yo le invito a cultivemos nuestra relación con el Espíritu Santo para que precisamente, amados hermanos, cuando leamos la Escritura y nos encontremos ante situaciones como las que estamos leyendo en el Apocalipsis, definitivamente, amado hermano, yo no voy a venir a presumirle a usted que yo tengo la revelación abierta del Apocalipsis. No, yo estoy estudiando junto con usted. Y hay algunos temas a los que hay que estudiar, hay que profundizar, hay que buscar. Es un libro exigente. La verdad es que la palabra del Señor es exigente porque exige nuestro compromiso, nuestra disciplina. Pero el Apocalipsis lo requiere más, amados hermanos, porque si nosotros no hemos leído la palabra y queremos entrar en el Apocalipsis, nos cuesta, porque le he mencionado en el programa anterior que uno de los principios de la Biblia es que la Biblia se explica a sí misma, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús, cuando da la palabra a Juan para dejarla en el Apocalipsis, obviamente está tomando toda la Biblia, amados hermanos. Tenemos que ir al Génesis, tenemos que ir al Pentateuco, los 5 libros, los libros históricos, los libros proféticos, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, los profetas menores, los profetas mayores, todos en su conjunto, amados hermanos, vienen a advertirse aquí en el Apocalipsis. Y si necesitamos tener esa retentiva, tenemos que tener material de apoyo, material de ayuda, pero principalmente haber leído con la guianza, la ayuda del Espíritu Santo, y definitivamente, amado hermano, también haber aprendido de todo lo que aquellos ministros que son guiados por el Espíritu enseñan. Aquellas iglesias que permanecen fieles y que están constantemente enseñando la palabra, trayendo esa maná del cielo, ¿verdad, amados hermanos? Entonces se nos va a abrir el entendimiento, el panorama, y vamos a irlo comprendiendo. Así que yo le invito a que no descuidemos nuestro comunión con el Espíritu Santo. Oremos, definitivamente necesitamos orar, necesitamos leer, releer, buscar todos los materiales de apoyo, y el Señor nos va a ir bendiciendo, amados hermanos, en el hecho de que vamos a conocer los tesoros que en la palabra hay. Y que en nuestro caso, amados hermanos, la iglesia no puede pasar por alto el conocimiento, el entender, el comprender, el saber lo que en el Apocalipsis está escrito. Sabemos que como iglesia no lo vamos a vivir. Nosotros nos hemos preparado, nos hemos consagrado, nos hemos guardado, hemos perseverado. Nosotros no vamos a pasar lo que en el Apocalipsis está escrito, pero eso no nos exime que no lo conozcamos, que no lo sepamos. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy aquí, que está en este capítulo 13, ya lo leímos en el programa anterior y hemos comentado hasta la altura del verso 5 más o menos, así que vamos a continuar. En el verso número 5 se dice
y lo voy a repetir, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, en el programa anterior, amados hermanos, y lo vuelvo a recalcar en este, nosotros tenemos que tener claro la soberanía de Dios. ¿A qué quiero llevarlo con esto? El Señor ha extendido un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia para que nosotros nos sometamos a su palabra. Si usted lee los libros anteriores o si usted ha leído constantemente la Biblia, usted puede ver, leer, entender y comprender que el Señor está haciendo una constante invitación al arrepentimiento, una constante invitación a que nos volvamos a Dios. Ese es el llamado en toda la Biblia. Y sepamos que el Señor estuvo dispuesto a otorgar lo más preciado para Él, para que nosotros nos arrepintiéramos y retomáramos, entráramos en amistad nuevamente con Dios, que volviéramos a los caminos y que el Señor perfeccionara su plan en nosotros. Entendemos que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y su semejanza y lo puso en un lugar especial, y el propósito de Dios era que en ese lugar especial nosotros nos creciéramos, multiplicáramos, pero que permaneciéramos en comunión con Él. Pero lamentablemente, amados, el pecado tocó la puerta y se le abrió la puerta, el pecado entró y fuimos separados de Dios, pero Dios no nos desechó. Ahí la grandeza de Dios. Dios no nos desechó, no nos destruyó. El Dios en su infinita soberanía pudo haber determinado en ese momento destruir la creación humana, la raza humana, el género humano, y hacerse otra creación que no fuera tan problemática como lo es la nuestra. Pero Él no lo determinó así, sino que Él vino y nos dio la oportunidad, amados hermanos. En ese momento, a pesar de la situación de pecado, a pesar de la situación dura, a pesar de que Dios tuvo que aplicar su regla, su ley, su mandamiento, porque el Señor había establecido una regla, un mandamiento que el hombre transgredió, pues tuvo que aplicar el castigo correspondiente y tuvo que sacar, expulsar del huerto a Adán y a Eva y los echó fuera, pero no sin antes darles una promesa de restauración. Génesis 3:15 es una promesa de restauración, es la primera promesa mesiánica, como le llaman los estudiosos, donde el Señor nos promete o da su palabra de que Él va a rescatar a la raza humana mediante lo que años después, siglos después, fue el sacrificio de su amado Hijo. Su amado Hijo que tomó un cuerpo semejante al nuestro, pero que es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, a través de ese sacrificio Él nos redimió. Entonces Dios siempre ha puesto esa norma, vamos hermanos. Dios ha dado una norma, Dios ha dado preceptos, mandamientos, enseñanzas que nosotros debemos de guardar, que debemos de desarrollar, que debemos de comprender, entender y pedirle definitivamente al Señor su ayuda para que podamos cumplir esos mandamientos. Yo lo he mencionado en algunas ocasiones, amados hermanos, el hombre no fue creado para ser independiente. No, el hombre fue creado para ser dependiente de Dios. Que tuviera una estrecha relación con Dios. Y Dios lo demostró porque uno de los pasajes que más impresionan en el Génesis, amados hermanos, es que Dios descendía, dice, en la brisa de la tarde para tener comunión con el hombre. Es decir, los hombres, específicamente Adán y Eva, tenían la oportunidad de tener comunión con Dios en vivo y a todo color, no a través de imágenes, no a través de sueños, no a través de visiones, sino que Dios mismo descendía a visitar su creación y a tener comunión con el hombre. Entonces, amados hermanos, Dios le dio esa promesa, nos rescató, nos salvó. Y
se materializó esa promesa por medio de Jesucristo. Igual cuando escogió el pueblo de Israel, que llamó primeramente a Abraham, luego le cambió el nombre a Abraham, y de él proceden los patriarcas, Isaac, luego Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que son las principales de las tribus de Israel: Rubén, Simeón, Gad, Judá, etcétera, etcétera, etcétera. También les dio una ley. Dios dio la ley, se la dio. Dios dio ley a través de Moisés. La gente a veces piensa que Moisés dio la ley. No, Moisés no dio la ley. Dios dio la ley usando a Moisés como su portavoz, como su emisario, como su mensajero, como su profeta, como su sacerdote, porque él hacía funciones de intercesión a favor del pueblo. Y dentro de la normativa, amados hermanos, están las bendiciones por la obediencia y las situaciones que se dan, o maldiciones, para no darle tanta vuelta ni adornar tanto la palabra, las maldiciones o castigos que el pueblo sufre por su desobediencia, el no someterse a Dios. Cuando usted lee detalladamente Deuteronomio capítulo 28, se da cuenta, amados hermanos, que alrededor de más o menos unos 60, 70 versículos hablan de situaciones de maldición a causa de la desobediencia. Y aún en medio de esa desobediencia, en medio de esa legislación dada para castigar la desobediencia, Dios lo que espera es que el hombre se arrepienta y se vuelva, para que esos castigos sean quitados y el hombre restaure su paz para con Dios, se restaure la comunión. O sea que aún en medio del juicio hay una oportunidad, y lo reafirma Levítico 26. Cuando usted lee Levítico 26, también nos habla de bendiciones por obediencia y bendiciones maldiciones derivadas de la desobediencia. Menciono esto, amados hermanos, porque Dios en este momento extendió un tiempo de gracia, un tiempo de favor, y el hombre tiene en este momento la oportunidad de oro en sus manos, aunque a veces pareciera que no lo ve así, no lo valoramos. Nosotros los seres humanos tendemos a menospreciar las cosas que Dios nos da. No nos damos cuenta que el Señor nos está dando una oportunidad de oro para que nos volvamos a Él, y durante este tiempo Dios está extendiendo su gracia. Pero va a llegar un momento, amados hermanos, en que la gracia va a ser quitada y va a tener que Dios ejecutar, obviamente, los juicios, que son el castigo que la desobediencia que el hombre y las generaciones del hombre han tenido de las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque se han burlado de las leyes de Dios, porque las han tenido un poco, porque han considerado que son normas y ritos religiosos, pero no se dan cuenta que la ley de Dios es santa, pura, perfecta y sin mancha, y que tiene como propósito que el hombre reconozca la necesidad que tiene de Dios y nos volvamos a Dios. Entonces, mis amados hermanos, el Apocalipsis precisamente marca el fin de la gracia de Dios y muestra los juicios que Dios va a ejecutar. Y eso no significa que Dios sea malo, bajo ningún punto de vista, amados hermanos. Dios está mostrando su bondad, su misericordia constantemente, todos los días. Somos nosotros los que no aprovechamos las oportunidades. Nosotros a veces nos atrevemos a juzgar a Dios diciéndole que es malo, y hemos escuchado los comentarios de mucha gente que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios no es correcto, que porque si Dios existe ocurre el mal. Pero lo que pasa, amados hermanos, o lo que no analizamos, o lo que tratamos de hacer los seres humanos, es esquivar nuestra responsabilidad. Dios le dio al hombre las facultades, las herramientas, las capacidades para poder afrontar una vida en esta tierra. El problema fue que nosotros cometimos el gran error, el gran pecado de sacar a Dios de las cosas, porque permitimos que nuestro pensamiento fuera contaminado y se nos dijera que meter a Dios es un pensamiento religioso, que Dios es un invento del hombre, o es
una invención humana para tratar de alguna manera de compensar nuestras carencias, porque así mucha gente lo trata. Dice es que usted cree en Dios porque usted necesita alguna manera para poderse complementar y cree que a través de la espiritualidad usted va a ser completo, pero usted no necesita de esa espiritualidad ni ese pensamiento, esa invención para usted sentirse pleno. Usted lo que tiene que hacer es vivir y vivir. Y eso es lo que la gente dice. Y entonces, amados hermanos, por ese tipo de situaciones, nosotros fuimos sacando a Dios de los hogares, de las escuelas, de las universidades, de los trabajos, de nuestro ámbito social, del contexto de nuestro país, y fuimos sustituyéndolo por la religión en algunos casos, por ritos, costumbres, tradiciones, y eso ha traído la debacle de todas las sociedades. Una sociedad sin Dios, eso es una sociedad perdida. Una sociedad con religión está más perdida todavía, más o menos, porque Dios en ningún momento estableció una religión. Dios lo que ha querido tener con el ser humano es una relación, y eso es muy diferente, porque la religión es una invención de pasos inventados por el hombre, que según la teoría es que si usted los obedece, usted los realiza, usted ejecuta ritos, usted ejecuta ciertas prácticas, usted va a llegar a Dios. Y eso es una religión. Entonces usted tiene que cumplir con una serie de requisitos, muchos de ellos que se vuelven pesados, se vuelven imposibles, se vuelven tediosos, se vuelven una carga para el ser humano. Entonces el ser humano dice, no, yo no quiero tener ninguna relación con Dios, y todo esto hay que hacer. Mientras que la relación es que nosotros nos acerquemos a Dios, y Dios, al nosotros volvernos a conectar con Él, vamos a empezar a sufrir esa transformación, ese cambio. Vamos a tener una interacción, no a través de alguien, no a través de ritos, no a través de costumbres, no, una relación directa con el Creador, y eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, amados hermanos, durante este tiempo de gracia, el ser humano lo que ha hecho es fomentar más el mal. Aquí precisamente yo le leía y le mencionaba todo esto porque en el verso 7 vemos que cuando esta bestia surge, porque ya hemos hablado que desde el capítulo 11 se profetizó que iban a emerger o iban a aparecer unas bestias. Entonces vemos ya cómo se va materializando la idea que yo le decía, o lo que he tratado de exponerle, tal vez no con la elocuencia que lo necesito, pero que en el Apocalipsis hay eventos que son simultáneos, hay eventos que son dependientes, otros que son eventos independientes, y hay situaciones que se están dando y a las que Juan le puso especial atención, pero cuando después regresa a retomar un asunto que él dejó pendiente, amados hermanos, ya se han intercalado muchas cosas, y lo que ha causado algún tipo de confusión para poder comprender y entender el Apocalipsis. Pero en el capítulo 11 Juan ya había hablado de que iba a haber una bestia, que va a surgir una bestia que va a tomar por soberanía de Dios, en el momento que Dios así lo indique, va a permitir que esta bestia le pueda hacer daño a los dos testigos. Pero aún así el daño que esta bestia le puede infringir a los dos testigos es un daño temporal, porque Dios después les devuelve la vida a los dos testigos y los llama al cielo. Entonces la bestia, amados hermanos, surge porque lo vimos en el programa anterior, el demonio, el dragón que ya ha sido expulsado del cielo, que ha sido enviado a la tierra, que es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, está ya en la tierra porque Dios lo expulsó de los cielos, ¿verdad? De los cielos donde él habita. Dios hace una guerra, lo vimos en el capítulo 12, y le invito a que usted profundice. El dragón desciende a la tierra, y del mar, parado a la orilla del mar, emerge una bestia que él convoca, y
les explicaba en el programa anterior, amados hermanos, que el mar no se está refiriendo específicamente a lo que nosotros conocemos como el mar, es decir, el cuerpo de aguas, sino que aquí en el tema del Apocalipsis, cuando estamos hablando del mar, estamos hablando de la multitud de personas que son impías. Le di la cita de Isaías 57:20, le invito a que la retome, Isaías 57:20, para que usted la analice y retome, amado hermano, lo que se le estaba tratando de enseñar. La versión Reina Valera 20:20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. Entonces, amados hermanos, lo que nos está diciendo la palabra en este capítulo es que emerge una bestia de la multitud de los impíos que va a retomar lo mejor de los imperios, bueno, lo que aparentemente es mejor de los imperios, es decir, va a venir un ensamble de todos los imperios que han gobernado el mundo. Recordemos que la historia, amados hermanos, empieza o se concentra o emerge en el Medio Oriente. ¿Por qué? Amados hermanos, se ha comprobado mediante estudios que han hecho que el jardín del Edén, es decir, lo que Dios había creado, donde puso al hombre, se nació ahí en Medio Oriente. De ahí es donde emerge la historia de la humanidad. Vemos ya en Génesis 11, Génesis capítulo, finales del capítulo 10, comienzos del capítulo 11, que incluso la tierra se dividió. Y no está hablando de una división en el sentido que, bueno, este pedazo es tuyo, este pedazo es tuyo, no. Sino que hubo un agrietamiento, hubo una separación, hubo el surgimiento de lo que hoy nosotros llamamos los continentes. La historia, la geografía y la ciencia han demostrado, amados hermanos, que hace muchos años, la tierra estaba junta. Es decir, solo había un cuerpo de tierra y estaba rodeada del mar. De hecho, cuando usted lo puede buscar en internet, se da cuenta que cuando usted ensambla los 5 continentes casan perfectamente. Las grietas, por ejemplo, el continente africano, cuando usted lo une con la parte sur de América, casan perfectamente, y al unir todos los continentes en uno solo, se vuelve un cuerpo de tierra. Entonces, eso está demostrado científicamente, hermanos. No estamos hablando cosas que no son. Y vemos en el capítulo 11 de Génesis que cuando el ser humano quiso darse gloria al mismo, quiso establecer lo que se llama la Torre de Babel, que era un centro de comunicaciones para tratar de tener comunión o alcance, no con Dios, sino con entidades celestes, con los ángeles caídos, con los demonios que están morando en uno de los cielos. En verdad, ya lo explicamos también. Dios decidió apartarlos. Dios decidió terminar con esa rebelión. Se confundieron las lenguas, fueron apartados, unos se fueron al norte, otros al sur, otros al este, otros al oeste. Y obviamente, amados hermanos, entre los puntos cardinales se sabe que hay puntos intermedios, hasta el noreste, el nororiente, el suroccidente y así. Entonces la gente se fue dividiendo hasta formar las poblaciones que habitan el mundo, pero el origen de la historia, lo hemos mencionado, está en el Medio Oriente, y ahí se centra. De hecho, mucha gente no sabía que existía América. Usted sabe que América empieza a aparecer en el mapa en 1492, con la idea de Cristóbal Colón de viajar, de hacer un viaje en sentido contrario de la navegación, porque ya estaban acostumbrados a pasar por toda esta parte, o ya sea de rodear el continente africano para llegar a la India, al Asia, o buscar algunas alternativas para tratar de llegar. Él pensó, ¿por qué no hacemos un viaje en sentido contrario y vamos a llegar a las Indias?
no vamos a tener que estar pagando permisos ni siendo atacados por los piratas de otras poblaciones. Y cuando él hace el viaje se encuentra con América, continente americano, que en ese momento era desconocido, amados hermanos, y que la historia, como mencioné en el programa anterior, se ha ido formando de las lecturas o las traducciones que han hecho de las estelas, los monolitos y toda la evidencia arqueológica que se ha encontrado de las civilizaciones mayas, aztecas y incas y todas las demás que han estado en América en su momento. Entonces, al surgir todo esto, amados hermanos, nos damos cuenta que la historia, y de hecho los acontecimientos, se centran en los lugares donde los imperios se desarrollaron. Si usted busca un mapa, aunque a usted no le haya gustado la geografía, a mí tampoco me gustó, amados hermanos, menos la historia, pero ahora que he tenido la bendición de estar en la Biblia, me he dado cuenta de la importancia que la historia tiene, que la geografía tiene, y cómo es que vamos armando los acontecimientos. Usted se da cuenta que si, por ejemplo, busca los mapas antiguos y se da cuenta del Imperio griego, usted va a darse cuenta que cubría partes de Europa, partes de África, parte del Medio Oriente, parte de Rusia, parte de Asia, etc. Así es como se fueron formando. Entonces, toda la historia, amados hermanos, que nosotros conocemos se formó en el área de Europa, de el Medio Oriente, de la parte norte de África. Ahí es donde se concentra la historia. Pues obviamente antes tenían otros nombres, pero hoy está Rusia, está Ucrania, está China, está Japón, está Egipto que permanece con su nombre, está Israel, está Irán, Irak y todas esas regiones, así como Italia, España, Holanda, Alemania, etcétera. Hoy así se conocen, pero en el momento, en los tiempos bíblicos, tenían otro nombre. Entonces, amados hermanos, de ahí surgen los imperios. Y cuando usted estudia los grandes imperios que han tenido que ver con Israel, tenemos a Egipto en primer lugar, luego tenemos a Siria, luego tenemos a Babilonia, tenemos Persia, Medio Persia, Roma, Grecia, y obviamente, amados hermanos, ahora hay un nuevo imperio, que es la mezcla de todos los anteriores. Y usted busca, amados hermanos, incluso aquí en Guatemala, si usted lo busca, se va a dar cuenta que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con legislación, situaciones de congreso, de política, muchas de ellas se originaron entre la cultura romana y la cultura griega. Las artes, la arquitectura y todo eso viene de la cultura babilónica, el arte de la guerra del imperio medio persa. Entonces, amados hermanos, vemos que de todas esas culturas o de todos esos imperios que en su momento gobernaron la tierra, que tuvieron autoridad de parte de Dios, se han tomado cosas y va a surgir una bestia, un imperio, un poder político, poder militar, que van a tratar de imponer todas esas prácticas para tratar de salvar al mundo. Eso es lo que quiere hacer. Y esta bestia dice que va a blasfemar. O sea, ya les expliqué que va a haber una simulación de muerte y resurrección para que todo el mundo se fascine y diga: este es el Mesías, este es el ungido, este es el verdadero, y vamos en pos de ellos. Y cuando esta bestia surja, va a empezar a blasfemar contra Dios. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, yo ya les comenté que desde más o menos los años 50 que las artes y con toda la supuesta evolución de la humanidad se fue sacando a Dios de todos los ámbitos, de la familia, de la sociedad, de la educación, de la ciencia, de las artes, al punto de que entonces empezaron a blasfemar el nombre del Señor. Y es así como muchos se han atrevido a negar que Dios existe, a incriminarle, a reputarle a personas que hasta han pensado, amados hermanos, que pueden demandar a Dios, que pueden entablar algún tipo de acción contra Dios. Y lamentablemente todo esto ocurre, amados hermanos, por la rebelión del hombre, la dureza del corazón, pero sobre todo el hecho de que hemos ido expulsando a Dios, hemos ido alejando a Dios. Y eso está pasando inclusive dentro de la iglesia. Lo comenté al inicio,
que estamos sacando inclusive al Espíritu Santo. Ahora tenemos cultos, tenemos iglesias, tenemos servicios, tenemos templos, tenemos esto, lo otro, pero muchas veces lo que menos hay es la presencia de Dios. Nos está pasando lo mismo que le pasó a Israel. Israel diseñó un templo arquitectónico muy hermoso, Dios le dio los planos a David, David se los delegó a su hijo Salomón, Salomón lo construyó con lo mejor de lo mejor, pero llegó un momento en que Salomón se apartó de seguir a Dios, se fue en pos del pecado, se fue en pos de la maldad. Los descendientes de David fueron contados, los que siguieron los pasos de rectitud y búsqueda de Dios, la mayoría se apartó, también las tribus del norte se apartaron, y teniendo templo, amados hermanos, aunque tenían el símbolo, se había convertido solo en una casa vacía, en una edificación vacía, una edificación donde no estaba la presencia de Dios. Se volvieron religiosos. Tenían la ley, sí, tenían sacerdotes, tenían escribas, tenían fariseos, tenían intérpretes, tenían todo lo que estructuralmente se puede requerir, pero lo esencial, que es la presencia de Dios, no está. Y cuando Jesús vino, que era la manifestación de Dios, no lo reconocieron, lo rechazaron. Y hoy está pasando lo mismo en la iglesia. Entonces, amados hermanos, todo esto viene porque esa bestia, como ya el tiempo de la gracia se quitó y Dios va a ejecutar su juicio, entonces obviamente el hombre y todo lo que es malo va a continuar manifestando esa naturaleza de maldad que hay en ellos. Realmente durante el Apocalipsis, amados hermanos, vemos que todavía hay periodos de gracia o tiempos en los que Dios espera que el hombre reaccione y se vuelva a Dios, pero no lo hace. En lugar de eso, endurece más su corazón y sigue necio en su terquedad, en su maldad, en su pecado, y no quieren continuar en búsqueda de Dios. Se reniegan a ver a Dios y están viendo una serie de situaciones, en lugar de volverse a Dios, siguen rebelándose contra Él. Y entonces, amados hermanos, esta vez se va a levantar y va a insultar a Dios como ya lo hacen hoy en día, porque hoy les mencionaba en el programa anterior que vemos en las calles y avenidas de nuestros países, de nuestras ciudades, cómo se ha perdido el respeto, cómo se han perdido los valores, cómo las personas hoy se insultan. Para ellos es normal hablarse con insultos que denigran a la persona, amados hermanos. Y la Escritura nos enseña que, por ejemplo, que cualquiera que llame a su hermano imbécil o tonto es reo de juicio. Y hoy mucha gente con ligereza de labios, amados hermanos, y con torpeza, creo yo, insulta palabras fuertes a su esposa, a sus hijos, entre hermanos, entre primos, entre sobrinos, digamos, entre compañeros de trabajo, aún en instituciones educativas religiosas, le voy a llamar de esa manera, donde se supone que uno de los pilares fundamentales es la educación y el respeto. Ahí en esos lugares usted escucha a los jóvenes hablarse con insultos, y aún entre hombre y mujer, que debería de haber respeto, que debería de haber esa diferenciación que hay, es lo que menos hay. Se insultan, se menosprecian, pareciera que están haciendo competencia de insultos a ver quién agrede y daña más. Y por eso el bullying, amados hermanos, que lo que hoy se llama el bullying, ha agarrado un auge tan tremendo, amados hermanos, que aún las víctimas del bullying se están suicidando. ¿Por qué? Porque es una exageración la violencia que ahí se vive. Pero esta bestia va a empezar a blasfemar contra Dios. Dice, va a haber blasfemia contra Dios, contra el nombre de Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Porque este ser, debido a que va a tener esa autoridad, va a tener ese dominio, porque Dios en ese momento retiró su gracia y está preparando su juicio, va a empezar a decir cosas como, ya vieron que Dios no existe, se dan cuenta que todo fue un invento de religión, se dan cuenta que todo esto es culpa de estos judíos, de estos cristianos, de estos que han estado encerrados obligándonos a creer en que solo hay un Dios y ese Dios no existe, y que no existen los dioses, el Dios verdadero de la humanidad, y cosas como esas, amados hermanos, que son ofensivas,
que van en contra de Dios, contra lo que Dios estableció. Por eso es que va a venir la persecución religiosa, ¿no? Van a ser quitados, ¿no?, las Biblias y todo texto que ellos consideran que es un texto religioso, tal y como ya ocurre en algunos países de Asia. Usted sabe que hay comunidades en Asia, aún en el Medio Oriente, donde libros como la Biblia o libros que hablen de religión diferente a son quitados, y en lugares donde definitivamente no aceptan la religión, y esa persecución se va a generalizar en todo el mundo. Por eso las Biblias van a ser quitadas, va a ser quitado todo aquello que tenga que ver con Dios, todo aquello que tenga que ver con reunirse para alabar y bendecir a Dios va a ser quitado. Pero la iglesia ya no va a estar, hermanos, de aquellas personas que piensan que al acudir a un templo, que acudir a un lugar, ahí van a encontrar remansos de paz. No lo van a encontrar, porque este ser va a estar blasfemando contra Dios, tratando de demostrarle a la humanidad que Dios no existe y que el único Dios es el ser humano, y que en este caso, por el acontecimiento que se va a dar de esa herida mortal, ya sea por una plaga, por una enfermedad, que este sobreviva, se recupere, o ya sea por un atentado y este sobreviva y la gente diga, este es el Mesías, este es el inmortal, lo que van a pensar es que hay que adorar al hombre porque el hombre es inmortal. Y entonces, amados hermanos, las blasfemias se van a generalizar más de lo que ya está. Dice que se le va a permitir hacer guerra contra los santos, contra aquellos que se quedaron, contra aquellos que olvidaron su consagración, que olvidaron velar, que olvidaron guardar su comunión con Dios, y contra los que son de Israel, porque ellos también van a estar buscando a Dios y se van a dar cuenta que lo rechazaron, que lo menospreciaron. Entonces va a haber esa guerra, va a haber esa persecución. Entonces dice aquí claramente, amados hermanos, que por soberanía de Dios se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces, amados hermanos, se va a levantar un culto hacia la bestia. Y entonces por eso va a empezar la persecución. Se habla de persecución religiosa. Ya en estos días la hemos escuchado y la hemos visto. Hemos visto, amados hermanos, como algunas personas inescrupulosas, algunas personas que se han llenado de ira, de cólera, de enojo, han asesinado en público, amados hermanos, a creyentes, a cristianos, a seguidores de Cristo. Y no se ha hecho nada. No se ha hecho nada por ellos, pero Dios sí lo va a hacer, como lo leímos en la apertura de los sellos, en los primeros capítulos del Apocalipsis. Dios va a hacerles justicia a todos ellos, a todos los que han sido de alguna manera mártires de la causa, pero que han permanecido fieles al llamado. Porque hay algunos que son pocos, definitivamente, hermanos, que han sido de alguna manera asesinados, pero por su mal proceder. Pero hay algunos que han sido asesinados por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio, por llevar una Biblia, por tratar de ayudar al necesitado, por mostrar el amor de Cristo. Entonces, vamos a levantar un culto contra la bestia. Y por eso es que aquí dice que los que lo adoraron son aquellos que no han tenido conocimiento de Dios, o que rechazaron el genuino conocimiento de Dios. Usted sabe que una de las bendiciones, amados hermanos, que tenemos, y si no la recuerda o se le ha olvidado o tal vez la tiene en poco, es que cuando usted reconoce al Señor Jesús, a Yeshua, al Mesías, al Cristo, al ungido, como Señor y Salvador de su vida, usted lo confiesa como Señor, usted pide perdón de sus pecados, usted se arrepiente y se compromete con Dios a obedecer sus mandatos, sus preceptos, sus enseñanzas, a vivir en santidad, a vivir en paz. Su nombre, amados hermanos, su nombre y el mío son escritos en el libro de la vida.
Ese es el manual, digamos, ese es el libro de la plena autoridad de Dios, que Dios permite, que Dios escribe, que Él mismo escribe, para que todo aquel que esté escrito en Él no pase por estos juicios. Por eso, amados hermanos, insistimos que la iglesia no va a pasar la tribulación. La iglesia que se consagra definitivamente, porque tampoco es toda la iglesia. Tristemente, hermanos, con dolor tenemos que decir que no es toda la iglesia la que se va. Qué bueno sería que todas las iglesias evangélicas se fueran, pero no van a ser todas, porque lamentablemente hay algunos que van con pensamiento religioso, con actitud religiosa, con costumbre. Entonces, amados hermanos, la enseñanza del Apocalipsis particular y personal, yo más que enseñarle teología, amados hermanos, pues aunque estoy tratando de aportarle lo mejor para que usted sea edificado juntamente conmigo y no solo se quede con lo que yo digo, sino que profundicemos y le pidamos al Espíritu Santo con temor, con ruego, con llanto, con gemir, que nos explique, que nos enseñe, que nos ilumine. Amados hermanos, también que nosotros examinemos nuestra condición de vida y que si verdaderamente hemos detectado, porque nosotros sabemos, hermanos, nosotros no necesitamos que un profeta se pare delante de nosotros y nos diga nuestros pecados, aunque si es necesario Dios lo va a hacer, pero de manera ética también, ¿verdad? No lo va a hacer en público, no lo va a llamar a usted medio servicio, medio culto ahí, usted fulano de tal que anda en tal y tal pecado. No, Dios no lo va a hacer de esa manera, porque Dios, a pesar de que es Dios, de que es el Señor, tiene ética. Y un verdadero ministro de Dios genuino, si tiene esa revelación, esa inspiración, esa guianza, lo va a llamar a usted aparte y le va a decir. Pero usted sabe, amados hermanos, usted y yo sabemos cuando hemos pecado, usted y yo sabemos cuando andamos mal, usted y yo sabemos cuando andamos apagados, cuando no hemos permitido que las circunstancias nos afecten anímicamente y no estamos perseverando. Usted y yo lo sabemos. Entonces, si usted y yo lo sabemos, hoy es el día que el Señor está haciendo para que nos arrepintamos y nos volvamos, amados hermanos. Y esta advertencia, si alguno tiene oído, oiga, porque recuérdense que antes, amados hermanos, no todos sabían leer y escribir, eran pocos, y el analfabetismo era una de las situaciones más abundantes en muchos lugares. La sabiduría, el conocimiento, las letras eran propiedad de pocos, de muy pocos, amados hermanos. Entonces, esto se leía, se enseñaba, se hablaba. Obviamente el que sabía leer, perdone el dicho, pero para qué tratar de explicárselo bien. En país de ciegos o en pueblo de ciegos, el tuerto es rey. Porque el tuerto, a pesar de que no tenga un ojo, puede ver, pero el ciego no ve. Entonces, amados hermanos, los que sabían leer, que sabían escribir y le podían pronunciar en voz alta, lo leían a toda la gente para que la gente lo comprendiera. Y de hecho, pues mucha de la tradición, antes de existir ya la Biblia por escrito, como la tenemos hoy en nuestros días, amados hermanos, los preceptos, los mandamientos, por lo menos desde Génesis, en todo el periodo del Génesis hasta el Éxodo, hasta ya el periodo que el pueblo fue liberado, todo ese ínterin de tiempo, la historia, las genealogías eran transmitidas en forma oral, de padre a hijo, de hijo a su hijo, ¿verdad? O sea, el abuelo a veces tenía la oportunidad de ver a 2 o 3 generaciones, entonces el abuelo se lo transmitía a su hijo, luego a sus nietos, y luego ya el papá se quedaba encargado, cuando fallecía el abuelo, de seguir transmitiendo y recordando la tradición a los hijos, para que estos hijos se lo transmitieran a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y así se mantenían, amados hermanos, antes de que existiera la Biblia por escrito. Entonces Juan es uno de estos privilegiados, porque usted, si se da cuenta, aunque nosotros le llamamos Biblia, pero le llamamos libro al Apocalipsis porque está dentro de la Biblia, y Biblia es del griego biblios, que significa libros, porque tienen varios libros. Realmente, cuando usted lo lee, se da cuenta que el Apocalipsis era tratado como una carta con varias páginas, ¿verdad? Con varios temas, y esto se leía en las congregaciones, en los días de reunión. Se paraban los apóstoles
los discípulos de los apóstoles y leían, y eso lo transmitían al pueblo. Por eso aquí el énfasis es: si alguno tiene oído, oiga. Es decir, ponga atención, fíjese en lo que el Señor nos está mandando a avisar anticipadamente. Porque una de las cosas, amados hermanos, que nosotros nunca vamos a poder hacer es recriminarle al Señor. Mira, Señor, yo no supe, mira, Señor, yo no me enteré, mira, Señor, es que a mí nunca se me avisó. Porque, como lo he mencionado antes, hay un principio universal en todos los países del mundo que reza más o menos de la siguiente forma: el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y menos de sus consecuencias. Entonces, amados hermanos, el hecho de que yo le diga a una autoridad: mire, es que yo no sé leer y por lo tanto yo no he leído las prohibiciones del Código Penal, por ejemplo, eso no exime que si usted comete un acto que está penado por el Código Penal, valga la redundancia, o por la ley penal del país, usted no va a recibir el castigo, lo va a recibir. Si usted robó, pues va a recibir el castigo establecido en la ley para todos aquellos que roban. De igual forma, amados hermanos, nosotros no podemos alegar que nunca hemos conocido cuáles son los designios y mandamientos de Dios, porque Dios, si algo ha hecho durante el paso de los años, a pesar de la persecución, de las limitaciones y de las circunstancias que se han dado, es hacernos llegar la palabra del Señor fiel hasta nuestros días. Y hoy, amados hermanos, tenemos Biblia en papel, en muchas versiones, en muchos tamaños, con muchas ayudas, Biblias comentadas, Biblias con anotaciones, Biblias de estudio, Biblias de reverencia, Biblias con concordancias, y avanzando con la tecnología. Hay Biblia en las páginas de internet, hay Biblia en programas electrónicos, hay Biblia en aplicaciones. Y hoy, amados hermanos, con el avance de la tecnología, usted puede tener la Biblia en sus dispositivos. De hecho, mucha gente se ha dejado de utilizar las Biblias en papel porque supuestamente con el avance de la tecnología ahora tiene una Biblia electrónica, una Biblia digital, y a través de ella pues usted puede leer, pero está en acceso de todos, porque algo que se ha tratado de mantener siempre es la gratuidad de la palabra del Señor. Y en algunos casos, amados hermanos, lo que se está haciendo es pedir una ofrenda para sostener los ministerios que se encargan de eso, pero en ningún momento se está comercializando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está llegando a todo el mundo a través de muchos medios. Inclusive hoy hay Biblias en audio y hay Biblias que han sido escritas en idiomas de las regiones para que la gente lo pueda acceder a las mismas, e incluso Biblias en braille para que los ciegos, a través de esa técnica que tienen de poder leer braille, a través de utilizando sus dedos, puedan enterarse de lo que la palabra del Señor dice. Entonces, tenemos una demanda muy grande, amados hermanos, y el Señor nos está avisando. Y por eso dice aquí que si alguno tiene oído, que oiga, es que ponga atención y que se dé cuenta que va a haber cautividad, porque dice aquí que si alguno es llevado en cautividad, o sea, es llevado al cautiverio, pues a cautividad irá, a cárcel, a prisión, ¿verdad? Y si alguno muere a espada o a cuchillo o con alguna herramienta o con algún arma, debe morir. Y ahí está la paciencia y fe de los santos, porque el Señor nos está avisando anticipadamente que Dios nos libre a nosotros de ser de estos que tengan que llevarse cautivos o ser muertos o ser asesinados. Pero Dios nos está advirtiendo, amados hermanos, anticipadamente. Por eso es que nosotros no le podemos llamar a Dios malo. Es una tontería cuando nosotros lo hacemos, porque Dios está manifestando claramente. Dios, una de las cosas que Dios hace y que a mí siempre me ha maravillado, amados hermanos, es que Dios habla claramente. A veces nosotros somos los que tenemos el problema para entender, o no queremos entender, o queremos justificarnos que como no entendimos, pero eso no es así, amados hermanos. Dios habla con claridad, habla con sencillez, habla directo, habla sin rodeos. El Señor pone la vida y la muerte delante de nosotros, pone la bendición y la maldición, y nosotros tenemos que escoger. Somos nosotros los que escogemos. Y aquí, amados hermanos, se nos está haciendo ver, pues,
Y esto mismo pasó tanto en Jeremías como en Ezequiel. El Señor mandó avisar por medio de sus profetas que la conducta del pueblo no le era agradable, y por lo tanto Dios había levantado a un emisario, que Dios había levantado un instrumento que iba a utilizar para castigar no solo al pueblo de Israel, sino a todas aquellas naciones que se habían rebelado, que se habían sublevado abiertamente contra él. Y en aquel momento levantó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que conquistó, pues que fue uno de los conquistadores grandes de ese tiempo, que conquistó muchos territorios, incluyendo Egipto. Y, amados hermanos, fue un instrumento que Dios utilizó para llevar en cautividad al pueblo, que fue un instrumento de ejecución para la muerte de muchos príncipes, cortes, reyes, sacerdotes, miembros del pueblo. Amados hermanos, mucha gente fue asesinada por mano de Nabucodonosor, por medio de sus ejércitos, por medio de todos y cada uno de sus delegados. Y vemos que Dios le llama a su siervo, porque está cumpliendo una comisión, un mandato que Dios dio. Está haciendo un instrumento que Dios está utilizando para castigar a todos los que anduvieron en rebelión, en maldad, en una franca rebeldía contra Dios. Y todavía ahí Dios demuestra que iba a juzgar a aquellas personas, entidades, naciones, ejércitos que, abusando de la comisión que Dios les había dado, asesinaran con crueldad, asesinaran con alevosía, con ventaja, con saña a las personas. Dios las iba a juzgar. Así fue como Dios juzgó a Egipto, porque Dios permitió que Egipto llegara el pueblo de Israel y que fuera cautivo. Dios se lo habla a Abraham. Usted lo puede leer en el capítulo 15 de Génesis, y usted se da cuenta que Dios le dijo a Abraham que él juzgaría a esa nación por el maltrato que le dio a Israel, y lo hizo. De igual forma, Nabucodonosor también, cuando se excedió, cuando se extralimitó en la comisión que Dios le había dado, lo asesinó, lo castigó y le envió juicio y lo asesinó. Porque con Dios, o de Dios mejor dicho, nadie se burla. Entonces, amados hermanos, el Señor le mandó esa advertencia por boca de Jeremías al pueblo: arrepiéntanse, va a venir el imperio asirio, ese imperio nos va a tomar, nos va a estrellar, va a asesinar a nuestros niños, va a violar a nuestras mujeres, va a matar a muchos hombres. Si nosotros no nos volvemos a Dios, nosotros no nos arrepentimos, esta va a ser una matanza terrible. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, que si nos rendimos vamos a permanecer con vida, y Dios nos va a traer de regreso a nuestra tierra. Y no lo quisieron oír. Y entonces Dios desató sus ejércitos, sus plagas, sus juicios, el hambre, la guerra, la enfermedad, la muerte. Y eso ocurrió porque Dios estaba corrigiendo, disciplinando, enjuiciando a aquellos que se desobedecieron sus mandamientos. Pues lo mismo está aquí en el Apocalipsis. Y en el capítulo 13, verso 11, vemos que surge otra bestia más. Entonces, como lo mencioné en el programa anterior, el dragón descendió a los cielos. Hay una bestia que surge del mar, de la multitud de impíos, y hay otra que sale de la tierra, es decir, que tiene su pensamiento solo en lo terrenal. Nunca ha pensado en lo espiritual, nunca ha tomado en serio a Dios. Y dice que tiene cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como un león. Es decir, que la bestia que surge aquí es lo que se llama el falso profeta. La primera bestia es identificada como el anticristo. Obviamente el dragón, serpiente antigua, Satanás, pues es el diablo. Ahí no tenemos que discutir mucho. La primera bestia que surge en el capítulo 13, verso 1, es el anticristo, que va a tener poderío económico, poderío militar, va a tener mucha popularidad, pero va a necesitar, amados hermanos, de alguien que le allane el camino. Y este va a ser el falso profeta, que va a tener apariencia de mansedumbre, pero va a hablar con violencia, con amenaza. Por eso dice que habla como dragón, incluso con maledicencia, con amenaza,
intimidatoriamente, para que dice aquí que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, está volviendo a un culto idolátrico. Por eso es que algunos lo identifiquen como un líder religioso popular. No estamos señalando a nadie, amados hermanos, pero le estoy dando las razones por las cuales bíblicamente se piensa que tiene que ser un líder religioso. ¿Por qué? Porque mucha gente ha logrado doblegar a naciones a través de la religión. Así es como se ha logrado muchas veces el sometimiento en algunos lugares, y con tristeza, vamos a tenemos que decir que, por ejemplo, América, todo el continente americano, específicamente América Latina, fue doblegada a través de la religión. A través de esa religiosidad fue que se logró, amados hermanos, someter a todo el continente americano, más que con la guerra, porque con la guerra pues siempre habían opositores que estaban dispuestos a dar su vida, pero mediante la religión se llegó a tomar control de muchos territorios. Así que, amados hermanos, tenemos que tener ese cuidado, esta bestia, este falso profeta, este encargado, este líder religioso que se ve aquí, dice que va a hacer grandes señales. Va a hacer descender fuego al cielo delante de los hombres, es decir, que de alguna manera lo que va a querer demostrar es que ellos también pueden hacer milagros, que pueden hacer señales y que no necesariamente estas vienen de parte de Dios, para confundir a la humanidad. Así que, amados hermanos, hemos llegado a esta altura y le agradezco mucho el favor de su sintonía. Le invito a que sigamos orando, a que por favor ore por su servidor, para que el Señor nos siga ayudando a poder transmitir de una adecuada manera lo que en el libro de Apocalipsis estamos viendo, y que todo sea para la edificación de la iglesia, no para infundir temor, ni miedo, ni desesperanza, ni tristeza, sino que más bien logremos afirmar nuestra fe, nuestro compromiso con Dios, y que podamos ser edificados y bendecidos, y que pues obviamente todos y cada uno de nosotros busquemos que Dios nos vaya mostrando la interpretación adecuada y correcta de este bendito libro de Apocalipsis. Que Dios le guarde, que el Señor le bendiga. Si el Señor lo permite, en otra oportunidad estamos compartiendo nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.